Se realiza mediante la producción de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión como un servicio de información a los habitantes de nuestro país, con el propósito de participar activamente en el desarrollo de México. Muy buenas noches. A partir de este momento llevaremos a ustedes el debate en el que participan 3 candidatos a la presidencia de la República. Yo pensaba de los debates presidenciales, la verdad, lo que pensaban la mayoría de los ciudadanos, que eran muy aburridos, que eran grandes promocionales y spots de los candidatos, que ya habíamos escuchado además una y otra vez en las campañas que se hacen en los medios de comunicación. Todos los que habíamos visto un debate sabíamos que no habían sido ejercicios ni interesantes, ni tampoco para recordar, a la excepción de algunos grandes momentos que sí pasaron a la historia. En las últimas semanas me ha llamado chaparro, me ha llamado mariquita, me ha dicho la vestida. Me parece que por muchos años en México habíamos hecho una especie de mala simulación de los debates que se hacen en otros países desde hace mucho tiempo. Si pensamos en los debates que se habían hecho hasta ahora en México, conocíamos tal vez contenido, pero nunca a la persona. Es decir, estaban cuidados de tal manera que jamás podías saber cómo era esa persona, qué carácter, cómo reaccionaba, porque todo estaba muy cuidado. Los debates en México, por lo general, habían sido un intercambio de monólogos, en donde los candidatos miraban de manera tan fija a la cámara, con un director de cámaras tan acotado por las exigencias de los funcionarios de los partidos, que no se podía registrar lo que ocurría en el set, ni lo que ocurría con los otros candidatos. Los debates presidenciales de 2018 son debates que rompen radicalmente con el modo y con las inercias que habían venido decantándose durante prácticamente 2 décadas. Debates estáticos, donde las reglas eran reglas absolutamente predeterminadas y por ende se convertían en una especie, digamos, de ejercicio al que la audiencia ya sabía qué esperar. La primera parte comienza con una intervención de 8 minutos por cada uno de los candidatos. La historia de los debates presidenciales en México data del 94. En ese entonces fue la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión quien organizó el primer debate entre solo los punteros. Ya la reforma electoral estableció que la autoridad electoral, en ese entonces el IFE, pudiera organizar, si así lo deseaban los candidatos y los partidos, los debates a la presidencia. Así se dieron las primeras intervenciones de la autoridad electoral, que organizó junto con la CIRT los debates de 2000 y 2006. Cuando el IFE decide organizar los debates, lo que hace es sentarse con los representantes de los candidatos a definir el formato y las reglas del juego de los debates. El antidebate fue en 2012. El segundo debate, llegaron López Obrador y Peña Nieto, los 2 candidatos punteros, estaba la nación viéndolos y no se dirigieron la palabra en hora y media de debate. Se ignoraron el uno al otro. Dijimos, una cosa así no puede pasar, porque eso es el antidebate. El Instituto Nacional Electoral recibió una invitación para participar en una conferencia internacional donde estaban presentes los organizadores de debates en muchas partes del mundo. Creo que la principal lección que al escuchar las experiencias internacionales de esa conferencia fue: tenemos que movernos rápido en México si queremos que los debates de las elecciones presidenciales del 2018 sean distintos a lo que hemos tenido antes. La verdad es que sí hubo una voluntad por parte de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral en general de cambiar los formatos. Y esta ya era una decisión tomada en el Consejo General, que justamente se tomó antes de que existieran ya los candidatos a la presidencia y los representantes de los candidatos ante la mesa de representantes. Un primer tema era el número de debates. Una vez que ya se sabe quiénes son los candidatos, generalmente el candidato que va delante de las encuestas quiere el menor número de debates y los candidatos que quieren alcanzarlo
ven en los debates una oportunidad para hacerlo y por lo tanto quieren incrementar el número de debates. Entonces, el siguiente paso a definir el número de debates fue definir los grandes temas de los debates. En el proceso de concepción, en la cocina de los debates, no estaban en la mesa tomando las decisiones centrales los propios representantes de los candidatos y los propios partidos políticos, como había ocurrido en el pasado. Haré una breve exposición sobre las reglas acordadas por los partidos conforme a las cuales habrá de desarrollarse este debate. Las reglas del debate acordadas por los candidatos son las siguientes. Las decisiones las tomamos los consejeros y luego había una mesa de representantes de los candidatos y con los partidos donde comunicábamos cuestiones técnicas. Era una mesa más para intercambiar información y tener afinada la logística que para que nos autorizaran qué íbamos a hacer. Yo sentía que el INE ya tenía todo armado y que esas mesas eran un poco para que sintiéramos que nos habían incluido y que podíamos participar. Lo cual no está mal, porque finalmente la autoridad tiene que de pronto poner reglas y los candidatos jugar con esas reglas que pone el INE. Se trata de que sea algo interesante para los ciudadanos, no algo que sea cómodo para los candidatos. Ciertamente, algunas decisiones que el INE ya había tomado de antemano, hubiéramos preferido que se consensaran más con los representantes. Creo que no es tanto que les hayamos quitado, digamos, el protagonismo a los partidos políticos y a los candidatos, sino que sí lo que queríamos es que se sumaran a ciertas directrices que nosotros habíamos determinado principalmente para poder cambiar los formatos del debate. Al principio yo creo que se tomó con un poco de mal humor la escaleta, ¿no? Porque sí se antojaba compleja, pero mucho más para el que iba a estar enfrente. Ese es el primer bloque, es el de la comunicación. Porque tú no puedes empezar el debate con una réplica. Una revelación, con una réplica. Estás fuerte un poco, me explico. Los representantes y las representantes de los partidos y de los candidatos establecían y buscaban reglas que fueran más o menos rígidas. Y yo me acuerdo de, en los ensayos, algunos de los candidatos a la presidencia de la República que decían: oye, INE, ¿pero por qué haces estas reglas tan duras? Hay que entender una cosa, los representantes de los candidatos no representan a los ciudadanos, representan al candidato en el debate y obviamente quieren que su candidato esté cómodo y haga un buen papel. Lo que la autoridad tiene que hacer es garantizar que el ciudadano esté informado y que este ejercicio no se vuelva en una simulación donde van, leen alguna tarjeta, proporcionan algún dato, presentan alguna propuesta y ya. Escuchemos ahora el mensaje inicial de los aspirantes. Les reitero que cuentan con 2 minutos. Una de las principales modificaciones que se hicieron en los debates presidenciales de 2018 fue el papel que jugaba la moderación en la celebración de los debates. Lo que se buscó es que fuera una moderación activa, romper con una inercia del moderador o la moderadora simplemente como un maestro de ceremonias, como un tomador de tiempo o dador de la palabra. Tiene la palabra, tiene el uso de la palabra. Tiene la palabra. Y tiene la palabra. Adelante. Aunque había un consenso en eso, en principio, cuando ya teníamos que aterrizarlo en un formato concreto, siempre hubo mucha resistencia. Tuvo bastantes resistencias por parte de los representantes de los candidatos por la preocupación de que pudiesen formular preguntas que resultaran incómodas para los candidatos, formular preguntas que implicaran un sesgo a favor o en contra de alguno de los contendientes, o ocupar un papel que tuviera preeminencia sobre los propios contendientes. Los partidos y también las propias empresas de repente forcejearon un poco con la autoridad electoral para poder hacer prevalecer algunos nombres. Nosotros en esa materia fuimos inflexibles, colocamos una propuesta de nombres que nos parecían las mejores para que condujeran cada una de las 3 modalidades de debate que tuvimos. Teníamos que partir de que sería un evento televisado, por lo que era importante que quienes llevaran a cabo la función de la moderación tuvieran experiencia en la función televisiva. Porque hay que decirlo con claridad, aunque los partidos jamás van a opinar
en contra de un comunicador, es un hecho que tienen sus filias, tienen sus fobias. O el término de relación que se estableció fue precisamente el respeto al trabajo de los periodistas, en el que quienes definirían cuáles eran las preguntas que se formulaban, si había una interrupción o no había una interrupción, si se insistía con una pregunta o no se insistía con una pregunta, serían precisamente a quienes nosotros elegimos para llevar a cabo la moderación. Cuando me hablaron para invitarme al primer debate, la verdad es que sí pensé que era pues, como una invitación bastante riesgosa, pero dos razones, la verdad, me convencieron. Una, me pareció que era una obligación, como si me hubiera tocado ser insaculada para una casilla. Y la otra, esta voluntad de establecer un precedente y de tratar de hacer una serie de debates que efectivamente cambiaran esa mala costumbre que teníamos de que no hubiera realmente un debate entre los candidatos a la elección presidencial. Me di cuenta que era un honor grandísimo para mí poder participar en lo profesional, en un parteaguas en el que se iba a convertir ese debate. Porque habíamos visto otros, pero este tenía una apuesta en particular, ser diferente, y tenía un nivel de riesgo importante. La verdad es que primero tuve dudas porque nunca he sido muy fanático de los debates que ha habido con anterioridad en nuestro país, pero pensé que era una responsabilidad, que estábamos hablando de una elección crucial para el futuro de nuestro país, por eso decidí aceptar. El poder representar a la comunidad mexicana en Estados Unidos en el segundo debate presidencial. Recibir la invitación formal fue un momento culminante de mi carrera, no solamente porque es un absoluto privilegio el hecho mismo de moderar un debate presidencial, sino porque, pues con toda franqueza, para mí los debates siempre han sido una pasión. Yo creo que todos los que participamos en los 3 debates nos sentíamos profundamente honrados de participar en este cambio histórico, en cómo las ideas, los argumentos, la competencia política y democrática en México iba a adquirir una dimensión completamente distinta a la que había tenido hasta entonces. Cuando me invitaron estaba claro que se quería hacer un debate de verdad, es decir, donde las preguntas eran mucho más abiertas, donde teníamos oportunidad de confrontarlos, no nosotros, sino de provocar de alguna manera que ellos discutieran. Primero, la verdad es que sí te entra, por un lado, gusto y por otro lado, un terror espantoso. Porque la verdad es que sí, es un enorme gusto porque es una responsabilidad maravillosa, pero es un vacío en el estómago porque si de repente dices, bueno, aquí todo puede ir bien o todo puede ir mal. Llegué con el enorme entusiasmo de abrir temas que no necesariamente eran los más vistosos, los más atractivos, los más llamativos, pero eran temas de fondo. Sí hubo un momento en el primer debate en el que el representante, el candidato independiente, pedía que no se nombrara a uno de los moderadores por alguna publicación que tuvo en torno al tema de su registro. Cuando Jaime Rodríguez Calderón o sus representantes ante el INE pidieron que se me excluyera del debate, yo lo que pensé es, yo no pedí ser moderador, pero ya que acepté ser moderador, no me voy a retirar por miedo a uno de los candidatos. En ninguno de los 3 debates, con ninguno de los moderadores, hubo algún tipo de influencia en la interacción por ninguno de los posicionamientos políticos ni que hayan hecho en sus espacios noticiosos cada uno de los moderadores. Lo que hice fue, trabajé unos 2 o 3 días antes, me encerré, salía de mi programa de radio y me encerraba, estuve viendo los temas, los documentos que yo tenía y el último día decidí ya no hacer nada. El día del debate quise ya desintoxicarme de toda la tensión, la presión de trabajo que habíamos tenido y lo que voy a hacer es salir a andar en bicicleta. Hasta tuiteé mi foto andando en bicicleta. Yo empecé a ver con mucho mayor detalle las plataformas, las propuestas, la conducta del candidato. Empecé a tratar de embonar qué es lo que los ciudadanos queríamos escuchar, porque todos los debates, los políticos habían dicho lo que querían decir. Hice apuntes mentales de las cosas que yo quisiera, si no preguntar, porque los temas iban a ser distintos, la manera como yo quisiera, digamos, abordar el intercambio con los candidatos. Estudié el formato, que era un formato innovador, diferente a lo que había yo visto antes, y también complicado. Te preparas lo más que pues yo dormí muy poco, estudié muchísimo, me reuní con todos los expertos de los temas que íbamos a tratar en el segundo debate.
Vi todos los debates en el mundo, no nada más los de Estados Unidos y de Chile, sino vi debates en Francia, vi debates en Reino Unido, vi debates en Italia. Me preparé con ahínco porque no son asuntos en los cuales uno pueda formular preguntas de manera general, ¿no? De decir, o de manera amplia, de cómo va a reducir usted la violencia. Bueno, eso no digo que no sea una pregunta válida, pero cuando tú hablas de educación, cuando tú hablas de los asuntos que nos tocaron, requería, por lo menos con la preparación que yo tenía, una exigencia profesional diferente. Ahora, la verdad es que sí me preparé, voy a hablar en primera persona, aunque sé que mis dos compañeros de debate lo hicieron también, yo me preparé mucho para ese debate. Es mucha la preparación si te la tomas en serio. Bienvenidos al primer debate presidencial 2018. Me parece que el primer debate presidencial permitió identificar que la moderación activa no implicaba en sí misma el que hubiera un protagonismo por parte de las moderadoras y del moderador, que eran el papel de ellas y de él era precisamente guiar la conversación de los candidatos y de la candidata. Haciendo eco a las demandas de la sociedad civil, le pediría una respuesta a lo siguiente. Que haya varias personas como moderadores ayuda, cambia el tono, le quita el tono monocorde a las preguntas, genera otro tipo de energías. Ser moderador con tan poco tiempo para exponer y al mismo tiempo preguntar, pues también es un reto, ¿no? Nosotros estábamos apostando a sentar un precedente que mostrara que podían haber moderadores que hacían preguntas, que las preguntas eran reales, es decir, que no eran ni pactadas con ellos, que eran duras, pero que al mismo tiempo ellos no se sintieran tan amenazados como para romper ese pacto que se requiere de la institución electoral, de los candidatos y de los moderadores. Creo que ese punto era el que teníamos que encontrar y no parecía tampoco ser ni tan evidente ni tan fácil. ¿Qué ocurrió mal? ¿Qué se hizo mal en este gobierno del que usted formó parte tan centralmente, como lo decíamos, en 3 secretarías? Siempre esa fue nuestra preocupación, que de pronto los moderadores o las moderadoras pudieran caer en esa tentación de querer pues figurar y querer, digamos, poner en jaque a un candidato en particular. Algunos de los moderadores sí se excedían un poco, no lo digo solamente yo, todos los candidatos, todos los representantes de los candidatos en las mesas de debates coincidían un poco en ese papel protagónico que jugaban los moderadores. Creo que actuaron en todo momento con equidad, con imparcialidad, con neutralidad. Más bien consideramos que el formato en sí propiciaba que los moderadores tuvieran un rol demasiado protagónico. Que permitan que México potencie. Permítame regresar al tema de la banca. ¿Usted está hablando de expropiar un banco? Sí, pero no la tenemos banca. Que basar. Dígame si me está diciendo que estaría dispuesto a expropiar un banco. Banamex. Me parece que en el segundo sí pecaron de protagonistas los moderadores. Inclusive uno de ellos, me parece que en el caso particular de José Antonio, se tornó hasta grosero. Hay una línea que se cruzó, una línea del respeto que se cruzó y que no fue un resultado positivo. Y me sigue pareciendo absolutamente fundamental la idea de desacralizar a los políticos en general y a los candidatos presidenciales también. Eso no quiere decir faltarles al respeto, pero sí quiere decir asumir que uno tiene la obligación como periodista de exigir respuestas. Se equivocó como canciller, debió ser más firme con Trump en su momento. Usted ya estaba en sede Sol, eso es cierto, pero declaró que la visita de Trump había servido a México. De un gobierno. ¿Se equivocó el presidente Peña Nieto, sí o no? Déjame luego que te conteste. Lo climático de París. Eso ya no lo dijo. No, permítame usted a mí. Permítame usted a mí. Le pido una respuesta binaria. Bueno, era parte del juego, ¿no? Había que hacer preguntas incómodas, había que ser incisivos, o esa era la determinación y el mandato hasta personal, subjetivo de los periodistas, pues tenías que ser muy, digamos, puntilloso y capaz de poner contra la pared a todos los candidatos, ¿no? Como resultado de ese segundo debate, varios representantes estábamos molestos o inquietos, vamos a decirlo así, por, digamos, actitudes que tuvieron algunos moderadores. A mí me pareció que cuando los representantes de los candidatos
No sé, una representante de José Antonio Meade que vino y dijo, me parece que fueron demasiado protagonistas los conductores del segundo debate, hay que quitarles tiempo, no queremos que expongan demasiado a los candidatos. A mí me pareció que eso era también parte de la propia tensión que los partidos, que los representantes de los candidatos están viviendo. En particular, lo tengo que decir yo, propuse que los tiempos de referencia que tenían los moderadores para formular su pregunta, ¿sí?, también estuvieran acotados. Yo prefiero que nos acusen de haber hablado demasiado a que nos acusen de cualquier otra cosa de esas a las que México está acostumbrado a acusar. La pregunta general para usted y para el resto de los candidatos. ¿Qué medidas tomará usted como presidente de la República para combatir la violencia? Un debate no deja de ser un show televisivo. Y si tú abres un programa de televisión con el segmento más aburrido, le estás diciendo a la audiencia que va a tener un programa soporífero. Tiene el uso de la palabra durante 8 minutos el candidato del Partido Revolucionario Institucional. Había que entrar con cierta adrenalina, con exigencia directa a los candidatos, que no llegaran ellos ya con el speech que traían sembrado de antemano, y por eso fue importante que no empezara como tradicionalmente había ocurrido, con un posicionamiento de cada quien, sino que se introdujo el formato de pregunta o mini entrevista, donde era el periodista, la periodista, quien abría el debate con alguna pregunta, una pregunta que no conocían los candidatos de antemano. Sí. ¿Sin impuestos? ¿Solo con ahorros? ¿Por qué no me dice entonces dónde están esos ahorros? Yo creo que nuestra labor era tratar de que ellos confrontaran sus ideas, de hacer preguntas para que argumentaran y después poner las mismas preguntas enfrente de los demás. Nuestro papel era acotarlos porque había un tiempo definido, queríamos respuestas lo más concretas y claras posibles. Nuestro papel no era de confrontación, era de puntualización. Va a tener tiempo de continuar, se le acabó el primer minuto, pero tiene 2 minutos y medio, candidato. Yo no buscaba cómo iba a demoler a alguno de los candidatos. Yo hubiera sentido que esa no era mi función, no exhibir ni no destruir, no es la forma en que yo hago periodismo, pero sí traté de hacer las mejores preguntas para cada candidato. Nunca me propuse hacer tropezar a nadie. El objetivo era que efectivamente los sacáramos, o por lo menos así lo veía yo, cómo sacarlos de ese discurso perfectamente planeado y estructurado que evidentemente sus equipos habían preparado para las preguntas más obvias. En Mérida no tuvimos ninguno de los tres ninguna idea de tener una pregunta demoledora, una pregunta que confundiera a un candidato. Sí teníamos la intención de que le entraran en los temas asignados a nuestro debate a cosas que creíamos no suficientemente explicadas. Muchos de ellos venían preparados a decir exactamente lo que ellos querían decir sin importar que les preguntaras. A ver, lo único que sabe Andrés Manuel es destruir empleo. Déjeme, nada más para no perder el hilo, porque en verdad nos insistieron mucho de contestaran las preguntas que les tenían, una muy concreta. Nuestra obligación en esos debates era obtener respuestas para el electorado mexicano, las decenas de millones de mexicanos que nos veían, y yo siempre preferiré que me critiquen por interrumpir políticos a que me critiquen por dejarlos hablar de más. Creo que en términos de producción, los debates del 2018 también dejaron un precedente muy importante porque elevaron los estándares, por así decirlo, de producción de debates presidenciales, al menos en nuestro país, pero por los comentarios que escuchamos en la comunidad internacional de organizadores de debates, creo que también internacionalmente la producción de los 3 debates presidenciales recibió opiniones muy favorables de los expertos. Diademas todos, vamos a ir al aire, señores. Un debate presidencial es siempre un acto cívico, pero no por ser un acto cívico pierde la importancia audiovisual. La televisión es impacto, la televisión es imagen, y la televisión es finalmente el principal soporte en todo el mundo que permite llegar a la mayor cantidad de público posible. Pero la televisión, la producción de televisión es cara. ¿Por qué es cara? Hay que hacer mucha inversión. Las cámaras no son baratas, la iluminación no es barata, el audio no es barato, las locaciones no son baratas.
uno no puede olvidar que para que un debate presidencial genere también un impacto, la forma tiene que acompañar al fondo. Sí fue un reto, porque además teníamos que hacerlo con nuestros propios recursos. Era lo único que garantizaba la imparcialidad de los debates. No hay mejor inversión que abrir las audiencias a la política. Eso no tiene costo. Hay que invertir todo lo que se quiera. Porque eso depende que la ciudadanía acuda el día de la jornada con la mayor información posible. Cuando se da la posibilidad de producir los debates me interesó muchísimo, ya que yo siempre he pensado que el debate es una parte fundamental de la democracia e incluso un ejercicio fundamental para enriquecer las ideas. Era un anhelo para mí y todo el equipo de producción llegar a poner nuestros conocimientos al servicio de nuestro país. En Chile comenzamos a planificar los debates presidenciales con 6 meses de anticipación. Tenemos una ventaja. Al ser una asociación gremial de canales de televisión, los organizadores contamos con la experiencia, contamos con los equipos, contamos con infraestructura para poder hacer un programa de televisión que finalmente es el debate presidencial. In the United States, we have usually 6 months to prepare our production. We're able to do it fairly quickly because we use the same set in all 4 of our debates. De la manera que se dieron las cosas, no tan solo teníamos una cuarta parte del tiempo que normalmente se requiere para preparar un debate, sino que teníamos 3 debates en 3 extremos de la República Mexicana, en 3 recintos súper complicados. Sí fue un reto que en algún momento pensé que a lo mejor no la librábamos. Queríamos que el espacio no fuera algo tan frío y sin personalidad como podía ser un estudio de televisión, sino trasladarlo al Palacio de Minería, que nos vincula más con nuestro país, es un espacio de la universidad. Entonces era importante que se ubicara el lugar. Creo que lo más complicado era como llegar a un recinto histórico tan importante y montar un foro de televisión sin tocar absolutamente nada. Esa es una de las cosas complicadas de trabajar en un edificio antiguo, que no lo puedes maltratar. Eso significaba que de alguna manera todo el soporte en el cual íbamos a colgar la iluminación iba a tener que estar sustentado desde la tierra. Usamos un andamiaje con un contrapeso de 5,000 kilos. Hicimos usando los mismos principios de un puente colgante y entonces volamos la parrilla y así no tuvimos ningún soporte. Para el debate de minería, la propuesta gráfica se basó en la estructura del recinto, en deconstruirlo y hacer que se formara otra vez, ¿no? O sea, era como parte durante todo el debate, que las líneas que formaban parte de la imagen formaran el recinto y eso representaba a la vez como la formación de la democracia. En cuanto a la construcción de las placas de información que se ponían en las pantallas, pues nos basamos mucho en los fondos de los escenarios. Pues también igual el reto era pues también hacer pruebas y que encajara bien con el encuadre de las tomas de los personajes. Oye, ¿qué van a hacer si llueve, Doing a television production in a live venue makes things more difficult because you have more things that can cause problems like power going out and lighting being a problem, helicopters going by or planes flying by or thunder and lightning or something, whereas if you're in a closed facility, you have much better control and less variables. Unos minutos antes de que llegaran los candidatos presidenciales, nosotros, los consejeros, fuimos al set a saludar a los 3 conductores y en ese momento el cielo se abrió y empezó a llover como no había llovido en todo el año y parecía que los truenos estaban reventando, ¿no? Justo arriba del Palacio de Minería. Y creo que es una buena anécdota para ilustrar, digamos así, la complejidad del desafío logístico que significó hacer el primer debate allí. Tuvimos muchos scouting técnico, esto es que íbamos a hacer como tipo de ensayos.
con flexómetros, con escaleras, con sillas, con miles de cosas, para poderlo hacer lo más exacto posible a cómo iba a ser. Por la complejidad de lo que se planteó, 16 cámaras, equipo por todos lados, pantallas de LED de ambos lados, no se tuvo suficiente tiempo para tener listo el set y lista la unidad móvil hasta 15 minutos antes de que llegaran los moderadores para su primer ensayo. Como eres un escenario, pues digamos, fuera de un estudio de televisión, técnicamente es más complicado. ¿Qué hacemos si llueve y se escucha? ¿Qué hacemos si tiembla y tenemos que irnos? ¿Qué hacemos si pasan 20 cosas? Entonces empezamos a hacer muchos escenarios paralelos, porque también significaba un grado extra de complejidad salir de un estudio de televisión. O sea, si él tenía nosotros estamos seguras de lo que estamos apuntando aquí. Y si ustedes se equivocan, yo me voy a seguir. Pues el formato era sumamente complicado y nunca lo habíamos podido ensayar. Entonces fue un desastre. De veras fue un desastre. Yo sentía que, bueno, que con más ensayos y más práctica lo íbamos a poder arreglar. Pero, híjoles, otra vez me entró una duda tremenda. A ver, los ensayos fueron para mí cruciales. Cuando empezamos el primer ensayo para el primer debate el viernes, me pareció que la situación era un desastre. Yo dije, no sé cómo vamos a hacer para que de aquí al domingo esto esté funcionando. Y ese es tu cue para la cortinilla. ¿Te parece bien? Por eso. Entonces si quieres que lo diga, porque es lo que te estoy preguntando, me dices que hay una... Y fue el ensayo el que nos permitió ir encontrando a cada uno de los moderadores dónde estábamos, cómo iban a estar los tiempos. Yo después del primer ensayo, la verdad es que salí y dije, ¿en qué me metí? Porque esto vamos a hacer un ridículo nacional, porque todo salió mal ese día, salía mal lo que nos tocaba, había dudas fundamentales, básicas, pero bueno, también hay una experiencia en la televisión y es un asunto muy complejo lo que se hizo, muy complejo. Otra vez mañana nos avisan, pues ¿sí? Sí, ojalá no. Bueno, entonces, Denise, ¿me das la palabra otra vez? ¿Cómo no? Pero es además natural. Es el primer debate, lo estás haciendo por primera vez en el Palacio de Minería. Ya prácticamente hubiera sido un milagro que no hubiéramos tenido problemas. ¿Pero qué sí hicimos? Bueno, pues nos reunimos en la noche de ese sábado, todos los elementos que estaban ahí participando en la producción, y había que decirle a todos, esto nos tiene que salir de 10 y es importantísimo que todos los que están midiendo el tiempo, los que están en el sonido, la iluminación, las cámaras, los micrófonos, que todo funcionara a la perfección. Esta dificultad del primer ensayo nos sirvió para que entre nosotros nos pusiéramos de acuerdo incluso si la producción fallaba. Los moderadores siempre trabajamos en equipo. Creo que desde el día 1, desde el minuto 1, cuando nos vimos en la primera junta, entendimos que esto era un reto mayúsculo, que teníamos que trabajar en equipo, que teníamos que apoyarnos, respaldarnos, darnos sugerencias, hacernos observaciones, y lo hicimos así todo el tiempo. Fue muy importante, por supuesto, la relación con los otros moderadores, por supuesto. Íbamos realmente a jugar en equipo, sabiendo que estaba en el interés de todos que saliera perfectamente bien. Fuimos afinándonos de forma tal que cuando llegó el domingo, realmente sí lo hicimos sin ningún tipo de problema, sin ningún error grave. Gracias, compañeros. Gracias, gracias, candidatos. Gracias a todos y que pasen una excelente noche. Todavía recuerdo que así como la música de la entrada de la cortinilla me hacía sentir una aprensión terrible, cuando terminamos el primer debate y empezamos a gritar de felicidad porque lo habíamos logrado. Una lluvia de aplausos, de alegría, por ahí algunas lágrimas, porque la verdad había mucha tensión y cuando se cierra el debate, pues de verdad no quedó más remedio que gritar y aplaudirnos y decir, lo hicimos bien, el trabajo estuvo bien hecho, no era una misión imposible, se pudo lograr y lo logramos bastante y razonablemente bien. Todos estábamos nerviosos esa noche. Estábamos haciendo una apuesta completamente novedosa. Yo creo que el jolgorio que tuvimos en ese momento, esa sensación de éxito, no fue una sensación solamente de las y los consejeros electorales.
Había alrededor de 150, casi 200 invitados en uno de los patios adyacentes al principal, en donde se ubicó el set. De verdad. Para el perfil específico de los intérpretes que se emplearon en los debates, primero que nada se especificó que el requisito para poder participar era que fueran intérpretes certificados, que esos intérpretes tuvieran también acreditaciones en conocimiento político y electoral. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mocharle la mano literalmente? Literalmente. 4, 3, 2. Buenas noches. Bienvenidos al segundo debate presidencial en la ciudad de Tijuana, Baja California. En el caso de Baja California, pues vimos lugares, vimos auditorios, vimos salones, pero cuando entro al gimnasio del equipo de básquetbol de los Cimarrones de la universidad, dije, este es el lugar. No es lo mismo organizar un debate en un espacio cerrado, controlado, e irnos a la frontera norte en Tijuana, a una universidad, porque esto se habla poco, pero teníamos que garantizar, no solamente en el caso de Tijuana, aquí en la Ciudad de México y en Mérida, las condiciones de seguridad, porque los que iban a acudir ahí, alguno de ellos podía ser el próximo presidente de la República. Eso implicó retos muy, muy importantes de logística que coordinamos con el Estado Mayor Presidencial, un cuerpo de élite muy bien entrenado, que sabe cómo manejar estas situaciones, pero también que entendió una cosa muy importante. El INE es una institución ciudadana y no podíamos nosotros rigidizar el ambiente alrededor de los debates para garantizar la seguridad. Nosotros, el Estado Presidencial, tenemos todo un proceso de planeamiento y de protocolos y procedimientos, tal como el proceso de acreditación de los invitados, de los participantes, de cómo controlamos a las masas, tanto participantes que apoyan a los candidatos como los que van a manifestarse, y cómo coordinamos a todos los entes que participan en la seguridad. Participan Ejército, las Fuerzas Armadas, Policía Federal, Policías Estatales, Policías Municipales, Bomberos, Cruz Roja y otras entidades que tienen que ver con el acopio de información. Cada debate representó un reto en temas de seguridad. Otra de las preocupaciones mayores, pues recordemos lo que Lomas Taurinas significa para la historia del país. El asesinato en su momento de un candidato a la presidencia de la República en la ciudad de Tijuana. Y además del campus de la Universidad Autónoma de Baja California está a escaso 1,5 kilómetros de Lomas Taurinas. El segundo debate de Tijuana tal vez fue el más complicado de los tres, el de mayor reto para nosotros. En primera instancia tuvimos el antecedente de Lomas Taurinas. El segundo factor importante a considerar ahí es la amplitud del campus. Es un campo muy grande, muy abierto, que absorbió una gran cantidad de efectivos. Tuvimos que llevar alrededor de 320 elementos del Estado Presidencial y de guardias presidenciales. El segundo debate probablemente fue el más complejo de todos en retrospectiva. Es particularmente icónico y simbólico el hecho de que prácticamente en un mismo lugar tuviéramos a distancia de casi un cuarto de siglo pues dos elementos tan distintos de lo que significa la democracia, dos elementos completamente colocados en las antípodas. La violencia encarnada en el asesinato de un candidato, por un lado, como la némesis, como lo contrario a la democracia, y por el otro lado, un debate en donde las y los ciudadanos participaban directamente cuestionando a quienes pedían su voto por la presidencia como un ejercicio inédito. La pregunta es, ¿qué dice el plan de acción de ustedes, candidatos? Cuando llegamos aquí a conocer el gimnasio de básquetbol de los Cimarrones de Baja California, pues nos dimos cuenta que sí, efectivamente tenía varios problemas técnicos, pero de igual manera me di cuenta que era un gran acierto, porque esta iba a ser la primera vez que había público
presente en un debate. Y en todo el país hay una cancha de básquetbol en la primaria, a donde de igual manera se junta la comunidad a debatir las decisiones que se toman en la comunidad. Entonces había una conexión inmediata. El reto escenográfico más importante era crear algo que fuera como, sí, impactante, pero mucho más sencillo, en el sentido de que no chocara con la sencillez que tiene una cancha de básquet. Es decir, intervenir el espacio, pero hasta cierto límite. Siempre tratamos de mantener la esencia del espacio. Aquí finalmente era también importante que era parte de la vida diaria de la gente. Creamos un espacio a que todo girara en torno del logotipo de los Cimarrones y toda la escenografía era con cosas universitarias, que todo tuviera que ver con resaltar el hecho que estábamos en un campus universitario. Dentro de la campaña teníamos problemas principalmente de carácter económico y sabíamos que salvo que pasara algo que cambiara toda la dinámica terminando el primer debate, iba a ser muy difícil continuar hasta el final. En una profunda reflexión y en un ejercicio de responsabilidad, fue que ella decidió finalmente dejar la candidatura y ya no participar en el segundo debate. Lo que ella decía era que los ciudadanos tenían derecho a escuchar a los candidatos entre quienes iban a poder elegir. Y si ella ya no iba a ser una candidata en la boleta, no era justo ocupar de ese tiempo que finalmente los ciudadanos hubieran podido escuchar más a alguno de los demás candidatos presidenciales. He tomado la difícil decisión de retirarme de la contienda. Esto nos afectó drásticamente porque a escasos 3 días del segundo debate ya estaban todos los emplazamientos de cámara, ya estaba toda la escenografía. Tuvimos que rediseñar todo, tuvimos que construir más paneles, tuvimos que tapar unos paneles y abrir otros a donde tuvimos que colocar las cámaras. Y la iluminación también cambió por completo. Tijuana tenía una peculiaridad. Baja California es uno de los estados en donde se registra una participación electoral baja, en general, en las elecciones. Entonces, teníamos nosotros, además de ese antecedente, ¿no?, la necesidad de convocar a muchos ciudadanos. Al final se pudo hacer con el apoyo de una empresa que se especializa justamente en la búsqueda idónea de personas para que participaran en el debate, y no el INE en particular, sino que estos profesionales nos ayudaran a ensamblar a este número de personas, 42, para que estuvieran en Tijuana. Esta preocupación sobre los riesgos que había de tener público participativo en donde se iba a realizar el debate, no solamente lo tuvimos nosotros como organizadores. Se acercaron con nosotros los representantes de los candidatos y nos dijeron que ellos también tenían la preocupación, que cómo les garantizábamos que no iba a haber algún incidente, alguna provocación, o bien preguntas más cargadas a un lado o al otro en el tono, y que pusiera en riesgo a los propios candidatos. No hubo un resquemor porque hubiera público presente, más allá de la incertidumbre natural de que estas personas pudieran ser muy conscientes del papel que jugaban, ¿no? Y eso es algo que se comentó mucho en la mesa y todos los representantes coincidíamos, de que había que tomar todas las medidas necesarias para evitar que de repente algún espontáneo pudiera lanzar un grito o un abucheo o un aplauso o cosas de ese estilo. El segundo debate en Tijuana tuvo algunas particularidades donde teníamos que nosotros estar preparados para poder intervenir en caso de que alguna de las personas o bien se enfermara, se exaltara o bien agrediera a alguno de los candidatos. Con este riesgo en mente, nos dimos a la tarea de ensayar los posibles escenarios con los moderadores y con el Estado Mayor y con la gente de seguridad y la producción. Dimos cuenta a medida que íbamos ensayando que había varias cosas que eran incorrectas, o sea, que no estaban pensadas. Sonrían otra vez, muchachos. Toma dos, toma dos.
El tema de los ensayos en Tijuana fue brutal y fue absolutamente confrontativo tanto para León como para mí, y me atrevo a decir que también para las autoridades del INE, porque ensayamos con público presente. No fue el mismo público, evidentemente, que participó ese domingo durante el debate. Y la producción nos sometió a escenarios muy severos. Practicar qué haríamos si de pronto alguien en el público se parara fuera de orden y comenzara a hablar sin querer soltar el micrófono, o de pronto a violentar el foro, a agredir a alguno de los candidatos. Si realmente ensayamos muchísimos escenarios, y vivir en tiempo real cada uno de esos escenarios, pues francamente fue un ejercicio de tensión como yo no había vivido antes. Nos han querido echar un montón, pero haz algo ahí en el público, por favor, que se atengan. No se me muevan, por favor, ustedes no. Fue tan imponente que sí sacó de quicio pues, a la moderación y a la producción. Y entonces tuvimos que revisar de nuevo los protocolos para estar listos por cualquier eventualidad. Lo cierto es que en televisión en vivo, y cuando estás rodeado de 100 personas, más 4 candidatos presidenciales, absolutamente cualquier cosa puede pasar, desde cuestiones simpáticas hasta cuestiones trágicas, y teníamos que prepararnos para absolutamente todas. Nos acompaña, por supuesto, un público que participará a lo largo del debate. Una vez que fueron seleccionadas estas personas, ellos trabajaron en entera libertad e independencia del instituto, con los moderadores, con quienes tuvieron alguna suerte, digamos, también de ensayo, de explicarles de qué se trataba, de que era un debate presidencial, pues requería preguntas específicas para los candidatos, etcétera. Pero ese trabajo lo hicieron los moderadores con los ciudadanos y las ciudadanas. Están aquí los moderadores. Ellos nos ayudaron para formularlas de la forma correcta. Pues ellos ahorita están eligiendo las preguntas mientras nosotros esperamos. León y yo acudimos y realizamos un trabajo muy importante con ellos, porque evidentemente todos ellos traían preguntas que querían realizarle a los 4 candidatos presentes, o alguno de ellos en particular, pero no sabían muy bien cómo se planteaban, no sabían muy bien de qué extensión, y sobre todo les daba pánico hablar frente a millones de mexicanos que sabían, pues todo el mundo está consciente de que te van a ver millones de mexicanos. Y León y yo, pues trabajamos con ellos para que se sintieran lo más tranquilos y confiados posibles a la hora de que eventualmente pudieran ser seleccionadas sus preguntas y pararse frente a los candidatos y frente a México completo a realizarlas. Recuerdo haber ido al lugar en donde se concentró finalmente a los, si no me equivoco, los últimos 60. Entrar a aquel salón, la verdad fue muy emocionante. ¿Por qué? Porque eran ciudadanos de veras, con ganas de participar, y te lo transmitían, porque era una verdadera experiencia ciudadana, de gente que realmente estaba interesada por su país. Yo esta oportunidad la estaba esperando hace mucho tiempo. Y qué mejor que esta del debate para decir lo que, pues de lo que hablé, ¿no? De la corrupción. Yo decía, ¿a quién le digo? ¿Quién me va a hacer caso? Nadie, pues todos se tapan con la misma cobija, decía yo, ¿no? Y yo quiero saber qué pueden ser algunos de ustedes, por eso. Habíamos más de 60 personas en esa sala y no sabíamos ni siquiera quiénes iban a poder entrar al set, y de estos, quiénes iban a poder preguntar. Había una emoción muy fuerte, todos queríamos estar adentro del set. Primero que nada, todos hicimos 2 preguntas que los moderadores iban a verificar, y ellos iban a decidir quiénes iban a preguntar. Pero ninguno de nosotros, de los que estábamos en el set de los 42, sabíamos quiénes iban a ser los que iban a preguntar. Sí, era una emoción tras otra emoción el que nos dijeron que no nos iban a decir quién iba a hacer la pregunta, sino hasta el mero momento. Y cuando salgo a televisión, entonces es la parte que la gente te empieza a mandar memes, te pasan a decir, ¿eres tú? Oye, ¿sí fue cierto? Oye, ¿no te fabricaron la pregunta? Preguntas muy comunes, ¿te pagaron? ¿Te dijeron qué tienes que hacer? Sí me preguntaron que si me habían pagado. Y luego también me preguntaron que quién me había formulado la pregunta. Le dije, no, es que esa pregunta yo la traía aquí, en mi cabeza, de hace muchos años.
A mí también me hicieron esa pregunta, que si a mí me había contratado algún partido político para poder estar aquí, por eso es que hago el comentario de que yo estaba ajena a todo eso. A la población en la cual me desenvuelvo, pues no es tan común que seamos tan tomadas en cuenta, y la verdad fue una experiencia bastante grata. Ahora viéndolo en retrospectiva, pues el público estuvo muy tranquilo, no pasó nada. Sí, pero nosotros no teníamos manera de saberlo. Había un nerviosismo antes de ese debate que era colectivo. La realidad es que las y los ciudadanos que participaron nos dieron una lección de civilidad y sobre todo, y lo digo como presidente del INE, es decir, a la autoridad electoral la llevaron a tener esta lógica de humildad y de aceptar que a lo mejor nos habíamos equivocado en nuestro juicio o en nuestros temores respecto de las y los ciudadanos. Creo que ese fue, lo digo en el plano personal, un momento en el que, en una lógica de reflexión interna, yo me dije, confía en los ciudadanos y no te vas a equivocar. Si el INE confía en los ciudadanos, el INE va a llevar a buen puerto esta elección. A mí el que más me gustó fue el segundo. Fue el tipo town hall, donde los candidatos se sintieron mucho más relajados, no solo José Antonio, donde además el hecho que hubiera público le daba una experiencia distinta realmente de un debate que hubiésemos tenido antes en México. El primer debate todavía fue el formato clásico, vamos a decirlo, pero el segundo ya fue una apuesta distinta. En el segundo debate, él, al contrario del primero, encontró personas, interlocutores, con preguntas concretas, entonces también dirigió su discurso y pudo como comunicar mejor en la medida en que podía ver a los ojos y podía ver quién estaba escuchando y podía percibir y ver sus reacciones. Eso también ayudó a que fue un discurso un poco más suelto, hasta gestos, ¿no? Como el momento anecdótico que se comió el segundo debate, que fue el intento de acercar a Andrés Manuel por parte del candidato de Anaya, y él, por una intuición y por una manera de reaccionar, además con mucha viveza, pues se saca el tema de la cartera, que no estaba preparado, no era un sketch preparado. Claro, que voy a cuidar mi cartera. Claro, y entonces la parte importante... Creo que el tono de la discusión en el segundo debate fue mucho más pobre, es decir, no se estaban contrastando ninguna de las ideas, era un tema de intercambio de acusaciones, inclusive de ofensas, pues que de alguna manera no abonaban en nada a la discusión política. ¿Ustedes creen que cualquiera de estos tres pueda hacer el trabajo de presidente? Si se le han pasado todo el debate peleando entre ellos. En el caso de Jaime Rodríguez, él prefirió mantenerse al margen de esta discusión, hasta el caso de que les tuvo que decir, dejen de pelearse, e invitó a uno de los candidatos a abrazar al otro, y eso es otro de los temas que generó también un poco de ruido, controversia en el segundo debate, ¿no? Andrés, dale un abrazo a Mid. Dáselo. Dáselo, pues. Ricky Riquín Canallín es evidente que estaba preparado, era una frase, no para el debate, pero sí era una frase hecha, como las mentiras de Anaya. Canallín, Ricky Riquín Canallín. Y evidentemente esta parte natural de él, de comportarse, pues que fue lo que se fue más sonado y lo más comentado, y finalmente la imagen que se llevó el debate, pues fue totalmente espontánea. Bienvenidos al Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, porque los mayas aquí estamos. Bienvenidos. Cuando llegamos al museo, el Gran Museo del Mundo Maya, pues aquí obviamente también nos encontramos con varios retos. Lo que hicimos es retirar la exposición temporal y usando unos paneles prácticamente idénticos, pero en las formas que no los necesitábamos, volvimos toda la museografía dentro de nuestros paneles. Para esto, el museo nos apoyó con la museografía, prestándonos las piezas que tenían ellos. Replicamos todo el espacio de la mejor manera, materiales idénticos, medidas idénticas, iluminación, e incluso hasta las bases en donde las piezas del museo están colocadas, las hicimos del mismo material, de la misma medida. La propuesta gráfica para el debate en Mérida, que fue en el Museo Maya, principalmente fue hacer que conviviera toda la simbología maya y obviamente el recinto.
Entonces aquí sí fue muy importante la escenografía y en cuestión de pantallas, cómo se pudo hacer que convivieran. Para mí la idea de candidatos sentados me sonaba y me sabía un poco incómodo para ellos. La sorpresa fue que ese fue, desde mi punto de vista, el debate en donde los candidatos estaban más cómodos. Pese a que yo decía que no fuera en esa mesa redonda, pues ahí sí el argumento de la producción fue contundente. Creo que para el ejercicio fue perfecta, porque permitió sí disminuir un poco la agresividad, porque al final no se están moviendo y por lo tanto no se están echando el cuerpo, pero a la vez estás tan cerca y que permite, digamos, como una familiaridad e ir sacando las cosas. Y el posicionamiento de las cámaras nos daba una vista más íntima. El espectador podía sentirse que estaba sentado en la misma mesa con los candidatos. Entonces creo que eso nos dio una cercanía muy bonita con los candidatos. Yo creo que si no hubiésemos ensayado, preparado, revisado, la posibilidad, porque es realmente un asunto muy complejo, de tropezarte, de equivocarte con el tiempo, de equivocarte en el momento de dar la palabra, que son cosas nimias cuando uno conversa con la gente, pero que en presentación, digamos, de televisión nacional y con los niveles de audiencia que teníamos, cualquier tropiezo, cualquier momento es fatal. A mí los ensayos me parecieron fundamentales. Cuando yo fui protagonista en esos ensayos, me parecieron de verdad maravillosos. Es decir, me parece que eso fue lo que hizo que nos resultara un debate bastante limpio en muchos sentidos. Haber estado ahí ensayando, repensando, hablando con mis colegas. Fue un momento muy importante para hablar con Leonardo y con Gabriela de cómo nos sentíamos y cómo nos veíamos. Ensayamos cosas que tenían que ver con la realidad. Como era un ensayo lo más divertido del mundo, teníamos una cosa muy notable a funcionarios del INE que con una gracia y una capacidad enorme de improvisar, de plantear efectivamente escenarios distintos, ellos hacían las veces de candidatos y nos permitían ir efectivamente jugando con distintas opciones de pregunta. En el debate de Mérida, la decisión que se adoptó en el Consejo General del INE fue que la moderación pudiera aprovechar la participación ciudadana a través de redes sociales para que formularan por lo menos las ideas generales, las temáticas fundamentales que preocupan a la ciudadanía sobre los temas específicos que se iban a abordar. A Facebook le pareció sumamente interesante la propuesta justamente de integrar dentro del tercer debate lo que se estaba conversando en redes sociales. Y vino muy bien con un ejercicio que ya habíamos estado haciendo, digamos, incluso 90 días antes del día de la elección, que era justamente ir midiendo cuáles eran las temáticas sobre las cuales la gente estaba conversando más. De cara a ese proceso, asesoramos al Instituto Nacional Electoral de cómo hacer una convocatoria dinámica a la ciudadanía. Y por eso lanzaron un tuit invitando a la ciudadanía a mandar preguntas, incluso facilitamos una plataforma para que los usuarios a través de ese mismo tuit pudieran inmediatamente mandar preguntas bien formuladas y el éxito se notó. Más del 90% de las preguntas que recibió el instituto para el tercer debate provinieron de Twitter. ¿Tú para qué es? ¿Qué más da barrero? Al final nos van a barrer, nos van a recibir. Yo sigo sintiendo que en general para los candidatos los debates son un mal necesario. Yo estoy segura que si pudieran brincárselos, se brincaban los debates. Y lo notas porque en general no ves que estén disfrutando incluso el momento del debate, el momento de la confrontación. Es más un asunto de, bueno, lo tengo que hacer y al tenerlo que hacer, bueno, me preparo, unos se preparan mejor que otros, unos están más sueltos que otros. También había un mandato específico para buscar en cada uno de los debates que se cuidara la equidad. Hubo ensayos e invitación a los candidatos presidenciales para que acudieran a los recintos donde se realizaban los debates y vieran que en efecto estábamos poniendo como autoridad electoral las condiciones de igualdad y de equidad necesarias para que ellos pudieran hacer el debate presidencial y se concentraran en la respuesta a las preguntas que la moderación de manera completamente libre les iba a formular. ¿Quién entregó el sistema bancario mexicano al extranjero? No vayan a chismear, cabrón. Esto no lo voy a decir mañana. Fue una medida muy acertada del área de comunicación del INE, que estableció un día de reconocimiento de los candidatos de la escenografía. Porque
Era un formato completamente nuevo, había que explicarles dónde estaban las cámaras, dónde estaba su cámara, que teníamos que hacer, que íbamos a hacer ventanas para poder ver las reacciones de un candidato y de otro candidato. Para garantizar que los tiempos fueran justos y que la gente lo pudiera percibir en sus casas, usamos este software que genera un reloj por candidato. Había un operador controlando estos relojes, lo que quiere decir que cada operador estaba a cargo de un solo candidato, monitoreando en una pantalla de este estilo solamente la cámara de su candidato. Con eso hacíamos que el operador se concentrara cada vez que el candidato comenzara a hablar, le daba aquí Start, y él podía estar monitoreando tanto la cámara del candidato como el reloj, y en el momento en que el candidato se callara, le daba Stop. Como pueden ver, el reloj se detiene justo cuando el operador le da el Stop, dejando su bolsa de tiempo ahí para la siguiente intervención de los candidatos. La gente podía ver exactamente este tiempo en sus casas. Que vamos por las mujeres, que vamos a abrirle espacio para que cualquier mujer pueda soñar con ser presidenta de la República. Gracias, gracias. Para Margarita y para la campaña en general, los debates tenían un valor fundamental porque era el único momento en el que íbamos a estar en igualdad de condiciones con los otros candidatos frente al público. Sabíamos que nunca íbamos a poder llegar a toda la población a través de los spots, y el único momento en el que nos íbamos a poder comunicar con ellos era en los debates. Para nosotros, como equipo de campaña y para el candidato, los debates representaron quizá la mejor oportunidad para darse a conocer en este proceso electoral. Al ser un candidato independiente y no contar con medios pues ni comprados, ni tampoco medios, tiempos oficiales del Estado, pues los debates se convertían en un nivel de exposición pico durante toda la campaña. Entonces esto definitivamente pues era una ventaja y había que aprovecharla. Evidentemente, por la dinámica de la campaña había poco tiempo para preparar el debate. Previo al debate en las giras se iba preparando, es decir, preparando materiales, poniendo a prueba los discursos. También es una parte que nadie tomó en cuenta, cómo Andrés Manuel se estaba preparando para el debate en las plazas públicas, viendo qué frases funcionaban, viendo qué fraseos y explicaciones de los temas y las propuestas tenían mejor recepción. El equipo de comunicación se preparaba intensamente viendo videos, discursos, incluso sus planes de trabajo, para intentar ver por dónde iban a venir las posturas de cada uno de ellos, y finalmente para hacer que la postura de Margarita realmente contrastara con las otras, ¿no? Y que pudiéramos estarle diciendo algo distinto a la población, algo que no hubieran escuchado de los otros, pero que también generara debate. José Antonio Meade se preparó con mucha seriedad, estudió bien las reglas de los debates. Se preparó sobre todo en calcular los tiempos. Había que ser muy estricto en los tiempos. José Antonio trató de escoger cuáles iban a ser esas balas que iba a posicionar como mensaje y también como contraste. Siempre fue a contrastar ideas y no atacar. Creo que fue uno de los que más destacó por eso. La preparación de Jaime Rodríguez para el debate, pues muy acorde a su personalidad. Era una preparación realmente relajada. Más allá de entrenamientos, porque tampoco era la idea ir a hacer una actuación o ir a hacer algo fingido, ¿no? Era simplemente presentar las propuestas y contrastarlas con las de los demás candidatos. Ricardo Anaya es una persona muy meticulosa, muy disciplinada, muy estudiosa, y por lo tanto le gusta tener toda la información de cómo va a ser el evento, las circunstancias en las cuales él se va a desempeñar. Y en ese sentido, pues sí, en efecto, él se preocupaba pues por prácticamente todo, ¿no? Desde los tiempos, los temas, hasta ya el día que fuimos a hacer las pruebas ahí al Palacio de Minería, pues cómo iban a estar las cámaras, dónde iban a estar los moderadores, cuáles iban a ser las diferencias, si iba a haber o no una mesita para poner las cosas, en fin. Sería algo que sí puedo decirte es que nunca, por más capacidad o experiencia que tuviera en el conocimiento de los temas, nunca dejó de concentrarse y de tomar con mucha responsabilidad los debates, ¿no? Que contrastó en su momento con algún candidato que decía, ni he leído las reglas, ¿no? Quien finalmente tomó más en serio el debate fue él, porque es decir, sí, tengo a mis adversarios a un lado, ellos me quieren vencer, pero al que le tengo que dirigir mi discurso y al que tengo que convencer está atrás de la cámara.
Fíjate, eso es parte interesante de su preparación para el debate, quizá entender cuál era el formato de ese debate. Él sabía cuánto tiempo tenía, cuándo podía interrumpir, cuándo podía solicitar la palabra, y eso de alguna manera le valió que en ese primer debate le dijera a Sarmiento, permíteme, no he concluido mi idea, porque tengo derecho a concluir mi idea y hasta entonces me puedes interrumpir. No me dejaste terminar. Me debes dejar de terminar cuando yo no había terminado el minuto. No sabía yo que lo había interrumpido, pero puede usted proceder. Bien. Los candidatos son al final de cuentas actores. Son ingeniosos, siempre quieren sacar ventaja, saben que el árbitro les ha puesto reglas, pero ahí buscan jugar un poquito al filo de la navaja. Esos son los políticos de México, pero también los políticos de todo el mundo. En el mundo es un crecimiento del 4%. Candidato, nos dicen por ahí que está sacando un celular. Estaba viendo la hora. Y que no está permitido sacar el celular. El elector o el ciudadano que ve un debate ya tiene una opción política, un candidato en mente, y en el debate regularmente va a corroborar lo que ya sabe. Lo que acaba siendo frecuentemente más relevante es qué es lo que pasa con esa información que se da en los debates, los momentos fuertes o los momentos débiles de cada uno de los candidatos, y qué es lo que las campañas acaban haciendo con esa información. Los debates sobre todo ratifican las convicciones de quienes ya tienen un punto de vista establecido y sirven para que tomen una decisión aquellos que están indecisos al momento del debate mismo. Anaya Peña. Aquí hay fotos tuyas con Peña, mira. Mira, sí, en el debate. Este es López Obrador con Peña, en miren. el debate. Este es López Yo no Obrador lo he visto, con Peña. No lo he visto a Peña Es tiempo de réplica en 6 años. Aquí estás con Peña. ¿Puedo terminar? Candidato Anaya, es tiempo de réplica del candidato Sí. López Obrador. Es que él también se No toma lo he fotos visto, con Peña y no él lo he pactó visto con Peña. en 6 años. ¿Pactaste No lo he con él, visto. sí o no? No. Creíamos que los debates eran un espectáculo para minorías y estos debates nos demostraron que cuando el formato de los debates se vuelve entretenido, se vuelve un contenido que detona conversación en redes sociales, nos damos cuenta que está teniendo un impacto en la sociedad y por lo tanto está alterando, está impactando en la manera en que toman la decisión de voto. Yo creo que es interesante cómo la prensa suele dar un ganador o de pronto hay ejercicios, siento decirlo, poco metodológicos que dan a un ganador virtual de un debate. Yo creo que en general los ganadores tienen que ver con niveles de conocimiento. Jaime Rodríguez el Bronco, 75% de su voto viene de quien dice que lo conoció durante la campaña, le hace debates. Me parece que las encuestadoras pues estuvieron muy pendientes de entender qué pasaba con la intención de voto y quién ganaba, digamos, quién iba ganando en términos de intención de voto, pero no tanto quién ganaba los debates. Teníamos información, el Reforma nos dio varias portadas de quién ganaba los debates en función de su desempeño, pero eso no estaba conectado necesariamente con quién ganaba la elección. Estamos 25 puntos arriba en las encuestas y están pensando que se van a recuperar aquí, que van a remontar su desventaja. Pues es difícil definir si alguien gana o no un debate presidencial. Llamó la atención que en algunos medios se hicieron algunas encuestas, que son encuestas con un muestreo muy pequeñito. Ahí habría que ver cuáles son las variables que los medios plantean para que la gente decida por qué lo ganó. Creo que tiene que ver con cómo articulan los candidatos, con qué preguntas están mejor resueltas y cómo debaten unos contra otros. Es una novedad en México que más de 20 millones de personas en las distintas plataformas, televisión, radio, digital, etcétera, hayan seguido los debates de manera sistemática. Fue una sorpresa. Nos ilustró y nos quitó a quienes hacemos estrategia política esa prenoción de que los debates no movían la aguja, no eran importantes, y dos, muy poca gente los veía. Hoy los vieron prácticamente una tercera parte del padrón electoral. Cuando Nielsen y Ibope dice, este debate tuvo casi 14 millones de televidentes, están hablando de televidentes en ese universo de 28 ciudades. Sin embargo, en México hay muchas más ciudades. Esas 28 ciudades este año, en 2018, reunían al 35% de la población. Nadie mide al otro 65%. Si yo considerara en un ejercicio que tiene algo de discrecionalidad, que en el resto del país el debate fue visto en la misma proporción de televidentes que en donde sí fue medido, entonces podría suponer que en esas ciudades hubo otros 15 millones de televidentes. Es decir, no fueron 13.7, como dijeron estas empresas, sino poco más de 28 millones. Sin la conversación digital,
no puedes entender el efecto de los debates. Nosotros decíamos, entre más memes, más impacto tuvo el debate. ¿Por qué? Porque genera más conversación. Las cifras nos dicen que hay mucha gente que sigue viendo el debate a través de la televisión, pero hoy en día tenemos una enorme cantidad. En el caso de Facebook hay 84 millones de mexicanos que están entrando a Facebook y muchos de ellos utilizan Facebook para informarse. Y eso nos dio la primera noche del primer debate, 4.5 millones de personas viendo el debate en tiempo real, conversando el debate en tiempo real, generando 550 millones de interacciones sobre lo que estaban viendo. Muchos usuarios pudieron ver, alrededor de 1 millón de ellos, en cada uno de estos ejercicios, pudieron ver el debate directamente en Twitter. En los debates, en cada uno de ellos, vimos una participación superior a los 2 millones de tweets de todos los sectores y todos los aspectos. Por ahí nosotros que estudiamos mucho a las audiencias de los debates desde un punto de vista cualitativo, encontramos muchos jóvenes que decían que veían los debates para poder entender los memes. Si ese es un detonador para que las y los jóvenes se conecten con los debates, qué buena noticia. Las conversaciones que giraron alrededor del debate fueron completamente entretenidas, divertidas, los memes, ¿no?, que surgieron alrededor de esto. Y yo sí creo que transformó la conversación entre los jóvenes sobre lo que es la política. Al inicio de la campaña, los jóvenes lideraron la conversación, eran los que más hablaban de la campaña, pero también habían adultos mayores, habían personas mayores de los 35 años, es decir, fue un debate muy nutrido. Este tema de que había apatía en el proceso electoral y sobre todo en los jóvenes es totalmente falso. De las personas que se conectan en México a hablar diariamente en Facebook, 2 de cada 3 personas que están en de este universo hablaron de elecciones. 5 momentos donde más interacciones sobre elecciones hubo en México, 3 de ellos fueron justamente los de los debates. El volumen de la conversación que se dio en la elección ha sido los más altos que hemos visto en Twitter México. Tan solo en el proceso electoral se dieron 37 millones de tweets. Sin duda fue la conversación pública más relevante, con una alta participación y de todos los sectores y de todas las demografías. Abrazos, no balazos. Son unos hipócritas. Ricky, Ricky, canallín, dale un abrazo, dáselo, pues. No sé si los debates lograron que conociera mejor la gente a los candidatos, pero sí creo que mostraron y dieron información, dieron indicios que sirvieron para formar una opinión en la ciudadanía, que creo que esa es una ausencia también de los debates, la calidad de la información. ¿Para qué son los debates entonces? Pues para generar una conversación, para poder profundizar sobre las propuestas de los candidatos, para poder comparar a unos con otros y para poder medir además qué tan resistentes son a estar expuestos a la crítica de sus propios oponentes, ¿no?, y al ojo de los ciudadanos en una conversación mucho más cotidiana. Hay que decirlo, hubo un salto cualitativo impresionante. O sea, yo creo que estos debates que hubo, comparativamente con los primeros debates que se dieron en México, pues ya por lo menos veíamos diferentes posiciones y diferentes ideas, algo que antes pues no lográbamos ver. Pero ¿qué podríamos esperar? Pues un poquito de más agilidad y un poquito de más duelo de proyectos políticos. Sí hubo un avance, pero creo que falta todavía más. Creo que la prueba del éxito pues reside en el hecho de que sí hay una discusión respecto de cuál gustó más, de cuál es más pertinente, de qué conductor tuvo un mejor desempeño, pero nadie, hasta donde yo he escuchado, ha señalado que los debates del pasado son mejores que los debates de 2018. Yo creo que el cambio de formato en el INE fue muy afortunado porque el elector no solamente decide sobre propuestas formales de política pública o cualquier otra propuesta. Al final, los debates también son una prueba de carácter. Los 3 debates fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque le cambian el rostro justamente al ejercicio de debatir entre quienes aspiran a gobernarnos a nosotros los mexicanos. Yo creo que ese es el tipo de ejercicios que México necesita para fortalecer esta democracia que a tantos mexicanos tanto trabajo les ha costado ir construyendo durante décadas. Yo creo que ellos tienen que aprender
a exponerse un poco, a tenerse un poco de confianza y a saber que los periodistas tampoco pretendemos ni destruirlos ni acabarlos, sino sí conseguir que se dé un momento inolvidable para ellos, pero sobre todo para quienes están viendo, que les permita hacerse una idea clara de por qué realmente esas personas merecen ser el presidente de este país. Creo que las imágenes como fueron proyectadas, la prontitud con que las cámaras enfocaban los momentos importantes de las expresiones de los candidatos, que nos dejaron ver eso que queríamos cuando alguien estaba interpelando en sus discursos, en sus intervenciones a los demás. Eso se hizo, yo diría también, no solamente con un gran trabajo de carácter técnico, sino con inteligencia, con fineza, pero sobre todo con un gran sentido de responsabilidad y con profesionalismo. En los debates participamos en el primero 2 personas, en el segundo 4 y en el último 6. Y había una peculiaridad, que 2 que salieron eran personas sordas. Varios países de primer mundo se sorprendieron al ver intérpretes sordos en un evento tan importante. En ese sentido aplaudimos mucho que el INE haya permitido también que intérpretes sordos pudieran aparecer en pantalla, porque fue algo innovador, algo que a la comunidad sorda le encantó. En las redes sociales fue algo que aplaudió también. Cambiaría algunas cosas, pero en general yo felicito, al equipo por el riesgo que significaba también para la autoridad electoral, para los candidatos, para los partidos, dar un paso como este. Pero creo que fue un paso fundamental, a tiempo, necesario, y hacia adelante tenemos que hacerlo mejor. Yo lo primero que haría si fuera el INE es convencerme, lo que hicimos está bien. Es un avance enorme. Entonces vamos a trabajar sobre lo que construimos. No hay que inventar todo de nuevo, eso es lo principal. Porque cuando a veces llegan nuevas administraciones, nuevos gobiernos, quieren inventar todo lo que se ha hecho en el pasado. Lo primero es no inventemos el hilo negro, esto estuvo bastante bien. Te diría de entrada que creo que la experiencia de los 3, como conductor y como ciudadano, también como analista político de este país, es que dimos un avance cuántico en términos de lo que es la deliberación pública. Los 3 debates creo que fueron una de las grandes páginas, efectivamente, de este proceso electoral, que en muchos sentidos es un proceso electoral histórico. Un punto de avance sería eliminar incluso más las reglas de la moderación, dar mayor libertad para el desarrollo de la moderación, para buscar que el formato mismo permitiera más discusión entre los contendientes y más preguntas específicas a cada uno de los contendientes. Y creo que específicamente el segundo de los debates es un formato que podríamos buscar favorecer más, es decir, aprovechar más la participación ciudadana. Sí creo también que lo que se hizo este año pues no debe tener marcha atrás. Creo que no la va a tener, porque creo que los partidos políticos aprendieron a no tener miedo, a que no pasa nada. Ninguno de los candidatos en contienda podrá argumentar que un debate lo hizo perder. Ninguno. Yo me quedé muy satisfecha con el resultado del debate. Desde luego, todos podemos aprender muchísimo de lo que pasó, pero lo importante es, a mí me parece que el resultado fue bueno y que se alcanzó uno de los objetivos, que era, creo que fue mucho mejor que los debates anteriores. Afortunadamente, el INE decidió apostar por abrir nuevos formatos más interactivos, incluyendo público, otro tipo de dinámicas, debates de preguntas directas, introducir que el moderador no solo fuera el que diera la palabra, sino interactuara con los candidatos. Hay mucho que aprender, tanto de los comunicadores como de los políticos, pero creo que se va por un buen camino. Yo creo que lo que ocurrió en esta campaña electoral nos marca un camino que hay que seguir. Yo creo que hay que transitar por ese camino, es decir, hay que buscar debates más flexibles, hay que buscar debates más participativos, menos rígidos, más dinámicos, que permitan un mayor intercambio. Yo creo que ese es el camino. El formato no te garantiza la calidad del debate. La calidad de un debate depende en un 90% o 95% de las cualidades intelectuales de los contendientes, de los políticos, de los candidatos. No hay debate político de calidad sin políticos de calidad.
creo que el enfrentamiento entre candidatos es sano y es necesario en un debate, porque si no se vuelve algo muy aburrido. Creo que sí debe de haber esa pimienta de la discusión cuando tienes diferentes posiciones. En la cultura democrática podríamos tener, digamos, dos extremos, ¿no? Un extremo que sería esto de la cultura de los debates, el acostumbrarnos a debatir y a contrastar ideas y a asumir posiciones, y las responsabilidades que se derivan de asumir una posición, sea popular o no, versus la forma autocrática de decir, esta es mi idea, esta es mi visión y esto se aplica, se hace. Pero también podemos caer en el riesgo de no debatir, no contrastar ideas, no escuchar al otro, no defender tus argumentos con razones, con elementos, sino decir, mejor ustedes decidan, yo no asumo, aparentemente no asumo una posición, se va a hacer lo que el pueblo diga. Si los políticos, los dirigentes de los partidos, los candidatos y sobre todo los candidatos presidenciales elevan el nivel político del debate, van a elevar el nivel de conciencia y de deliberación pública, y eso va a fortalecer la democracia. Si escogemos el camino del atajo, de que todo se vale, no importa cómo, pero se devalúa la democracia, se devalúa el debate político, se devalúa incluso la importancia que tiene para un país poder construir métodos participativos para lograr soluciones. I thought for the first time doing a presidential debate here, there were times when I thought INE was taking on too much, that the formats were too complicated for the moderators and for the candidates, that a simpler format where you get the candidates' answers and you probe them if you think you need to, would have been easier and safer to do. Having been involved and watched the presidential debates that were done here, I have to say it was really excellent. The formats gave the people an opportunity to hear what the candidates' positions were on various issues. Certainly, from a television production point of view, it was fantastic. I thought the sets were beautiful, camera shots were great, so I thought it was fantastic. And it really is a great model of how to do debates for us in the Western Hemisphere. El plan del INE incluyó cambios grandes y representó un salto enorme, un plan bien ambicioso para mejorar sus debates. Hacer este tipo de cambio sería complicado para cualquier país. Entonces estamos un preocupados que iban a intentar de hacer mucho en poco tiempo. Lo que logró México realizando 3 debates presidenciales en 3 lugares distintos, con 3 formatos distintos en tan poco tiempo, sin duda va a transformarse en un caso de estudio para el resto de los países. Asumieron un reto enorme y hicieron cambios en términos de formato, de producción, que normalmente requería, según mi experiencia, décadas, incluyendo en mi propio país, de hacer este tipo de cambio y mejoramientos. A Gabriel Cuadri le quedan 3 minutos con 18 segundos. A Enrique Peña Nieto, le recuerdo, Enrique, que usted cierre este bloque. Mirar la realización de los debates del año 2012 versus lo que hicieron en esta oportunidad es un salto cualitativo enorme y sin duda es un punto de partida. Ni siquiera la audiencia permitiría a futuro que el próximo debate presidencial no tenga al menos la base del punto de vista de puesta en escena, de show, que tuvieron los debates presidenciales últimos. Creo que esa apuesta que hizo el Instituto Nacional Electoral funcionó muy bien. Y creo que ahora en el INE deberíamos estar pensando en los debates que vienen hacia adelante, en cómo, al menos en algunas elecciones de alcaldes y presidentes municipales, ir también promoviendo la práctica del debate. Creo que esa es otra de las lecciones que nos deja la experiencia del 2018. La cultura del debate es algo que nos hace falta. Un debate que sea respetuoso de las personas, pero muy ríspido con lo que dicen las personas, que es algo que no hemos sabido hacer
Aquí parece que si tú estás en desacuerdo con alguien, le estás faltando el respeto a la persona. Y dice el filósofo Fernando Savater, todas las personas merecen respeto, pero no todas las ideas de las personas merecen respeto. Hay muchos disparates que hay que confrontar y hay que desacreditar, y para eso son legítimamente los debates. Tenemos una cultura muy tradicionalista en el sentido de ser, insisto, muy correctos políticamente, quedar bien siempre, ¿no? Yo creo que hay que reconocer que en la diferencia nos enriquecemos, porque finalmente somos distintos, opinamos distinto, tenemos ideas distintas. Y en lugar de sentarnos a escuchar al otro, lo negamos por diferente. Por diferente desde su apariencia física hasta por sus declaraciones de preferencias partidarias o de preferencias sexuales o preferencias religiosas, etc. Y si bien los debates no nos van a resolver mágicamente nuestros atavismos, sí pueden ayudar mucho a acercarnos. Los debates son un momento en donde la diversidad de opiniones se contrasta, la diversidad de propuestas se contrapone, pero ocurren de manera respetuosa y de manera civilizada. Los debates al final no son para ver quién ganó, quién perdió. Los debates son para generar más información y mostrar a los candidatos tal como son. Algunos más rígidos, algunos más sueltos, algunos más chistosos, otros más formales. En fin, de eso se tratan los debates. El primer debate ocurrió en 1994, el primer debate presidencial, y 24 años después estábamos literalmente haciendo historia con una apuesta no menor, con muchos riesgos detrás, pero que en ese momento se constató valieron la pena. Creo que sería demasiado ambicioso pensar que con 3 debates cambiamos la lógica en que la política se realiza en nuestro país. Pero lo que sí dejaron los debates de 2018 es evidentemente un nuevo paradigma que va a ser muy difícil de revertir.